Me sorprende que en pleno Big 25 existan personas que no entendieron la pelea de los más fuertes, y por eso en esta serie de shorts yo me voy a encargar de explicar todo lo que sucedió en esta pelea. Primero que nada tienen que tener en cuenta algo muy importante. Los duelos de hechiceros no son batallas honorables. Estas peleas son más parecidas a luchas callejeras donde vale todo. Por eso, un ataque sorpresa bien planificado siempre viene de 10. Eso es exactamente lo que hizo Gojo al principio de la pelea. Él utilizó a otros 3 hechiceros para atacar con un púrpura poderosísimo al rey de las maldiciones. Utahime tiró sus pasos prohibidos, el viejo se puso a tocar la guitarra y el dios Ichichi invocó un velo para que de esa manera Sukuna no supiera lo que Gojo estaba haciendo. Todo eso sumado a que Gojo estaba usando cánticos y sellos de manos le permitió arrojar un púrpura al 200%. Sukuna captó lo que Gojo iba a hacer demasiado tarde, así que tuvo que tanquear el ataque y perder un brazo en el proceso. Y si Gojo hubiera tenido cerebro, tendría que haber usado el vacío infinito, porque Sukuna no tenía su otro brazo para usar el relicario. Pero bueno, aquí Gojo no fue muy inteligente que digamos. La pelea continúa con un típico intercambio de golpes. Gojo tiene una ligera ventaja, porque Sukuna está peleando en un cuerpo que solo tiene 2 brazos. Obviamente Sukuna, en el cuerpo del adolescente emo, le puede ganar a cualquier pelagato, pero ahora él se está enfrentando al hechicero más fuerte de la actualidad. Sukuna hace el desmantelar, y Gojo se caga de miedo. Y en ese momento de distracción, Sukuna lo ataca usando la ampliación de dominio, y Gojo hace lo mismo que hizo en la estación de Shibuya. Así es, él desactiva el infinito, y pelea sin miedo ya que no se puede usar un hechizo mientras la ampliación está activada. Si ambos siguen así podrían pelear por muchas horas y eso sería demasiado aburrido, pero esta pelea no va a mantenerse así para siempre. Los más fuertes extienden sus dominios al mismo tiempo, y como están al mismo nivel, el efecto del golpe seguro se cancela. Sukuna, como tiene un dominio abierto, le permite atacar al de Gojo desde afuera, y así es como lo destruye y se impone sobre él. Bueno, también los otros culiados no le explicaron lo que es un dominio abierto. Gojo está cagadísimo, porque su dominio fue destruido, y además no cuenta con su técnica maldita. Sukuna lo tasajea con el golpe seguro de su dominio e intenta escapar del relicario, ya que su barrera es abierta. Obviamente, Sukuna no es pelotudo y lo detiene. Gojo compra algo de tiempo usando el dominio simple y deja de curarse. Gojo se da cuenta que el relicario es el epicentro del dominio y para romperlo tiene que dañar bastante a Sukuna. El albino continúa insistiendo en usar el dominio simple y deja de usar el ritual inverso. Ninguno de los espectadores entiende la táctica de Gojo, hasta que este le dispara un rojo en la jeta a Sukuna, destruyendo en el proceso el relicario. Así es, Gojo dejó de curar su cuerpo, para utilizar el ritual inverso para restaurar su técnica maldita desgastada. Una vez más, ambos extienden sus dominios, pero en esta ocasión, Gojo endurece la barrera para resistir los ataques exteriores. Eso le está comprando tiempo para poder destruir el relicario, pero Sukuna una vez más lo supera, porque usó la ampliación para poder tocar a Gojo, así no ser afectado por el vacío infinito. Sukuna además usó un voto vinculante para anular el golpe seguro dentro del dominio, y así potenciar sus ataques del exterior para poder romper una vez más el dominio de Gojo. Satoru Gojo se defiende del golpe seguro del relicario, usando la emoción de pétalos caídos, y una vez más restaura su técnica con su ritual inverso. Tercer choque de dominios. En esta ocasión Gojo extiende la barrera incluso cubriendo la de Sukuna, para luego hacerla pequeñita. De esa manera, Gojo puede hacer que su barrera aguante los ataques externos de Sukuna, mientras él intenta hacerle todo el daño posible para de esa manera destruir el relicario. El dominio de Gojo colapsa, pero en esta ocasión lo hizo al mismo tiempo que el relicario y Sukuna sale bastante tocado, pero hay algo que a Gojo no le cuadra. Sukuna ha estado usando un método muy arriesgado para detener el dominio de Gojo y se niega a usar el mojabragas. De repente, la rueda del mojarra gira y Gojo comienza a perder sangre por la nariz. Gojo y Sukuna reinician sus técnicas malditas y extienden sus dominios al mismo tiempo. El rey de las maldiciones tarda 3 minutos en destruir el vacío infinito, y por eso Gojo tiene que hacerle todo el daño posible a Sukuna para destruir el relicario. Satoru Gojo domina la pelea dentro del dominio, y le está dando una tremenda cagada al Sucumbias, y logra hacerle el daño suficiente para que ambos dominios colapsen al mismo tiempo. El usuario de los 6 ojos no le da tregua al Suculo, y lo continúa atacando para luego tener otro choque de dominios. En esta ocasión, Sukuna lo extiende más tarde, porque perdió tiempo curando su cuerpo con el ritual inverso. Esa centésima de segundo en la que su cerebro fue afectado fue suficiente para que Gojo le aseste un golpe mortal para destruir el relicario. Sin embargo, eso no era suficiente. Gojo necesitaba dañar aún más a Sukuna para asegurarse de que ya no rompa más las pelotas. Sukuna no tiene más opciones que llamar a su padrino. Gojo se sorprende momentáneamente,
y se prepara para exorcizar al Mojabragas lo más rápido posible para que no se adapte al vacío infinito. Pero sorprendentemente, este ya estaba adaptado, y con su espada mágica destruye el dominio de Gojo y comprendemos la terrible realidad. Fushiguro era el que estaba recibiendo el efecto del vacío infinito, para de esa manera adaptar al Mojarra como lo hizo Sukuna cuando peleó contra Yorozu. Satoru Gojo no se caga, y está confiado de que va a destruir al Shikigami en el próximo choque de dominios. Él reinicia su ritual, y cuando intenta expandir su dominio le salta la molleja. Todas las veces en las que Gojo estuvo reiniciando su técnica maldita, estaba destruyendo y reconstruyendo su cerebro. Sukuna se mofa del albino, y reinicia su técnica maldita para matar a su rival con un dominio cerrado, pero cuando lo intenta hacer, el relicario colapsa, porque su cerebro fue afectado por el vacío infinito por 10 segundos. Gojo hace una referencia al primer capítulo, y con azul le mete una tremenda piña al su culo. Gojo agarra a Sukuna y lo arrastra por el suelo como hacía mi papá cuando llegaba borracho, y descubrimos que Gojo imbuye sus golpes con azul para que duelan mucho más. Dos de los estudiantes más fuertes ni siquiera fueron capaces de soportar un golpe, pero Sukuna hace rato que lo están haciendo cagar a palos y sigue como un campeón. Sukuna se está usando a sí mismo para adaptar al Mojarras al azul, y de vez en cuando usa la ampliación para soportar los ataques de Gojo y también para contraatacar pausando la adaptación. Gojo hace tremenda referencia a Cazador X, y como Sukuna es un hombre de cultura, logra ver a través del engaño. La rueda gira, porque Mahoraga se está adaptando, y solo le faltan 3 giros más para que se termine la adaptación al azul. Gojo le dice a Sukuna que lo va a cagar a palos antes de que se termine de adaptar a su técnica. Satoru Gojo usa solamente azul para hacerle creer a Sukuna que aún no tiene rojo para realizar un ataque sorpresa que no funciona, ya que el rey de las maldiciones mitiga el daño utilizando la ampliación. Sukuna se confía, pero en realidad el rojo aún no había explotado, porque Gojo lo lanzó de una manera para que le dé la vuelta al edificio. El rojo golpea a Sukuna en la espalda y lo lanza hacia Gojo. Este lo recibe con un Black Flash en la jeta que lo deja knockout, pero Sukuna tiene tanto culo que la rueda gira por última vez y utilizando su sombra atrapa a Gojo, que es cortado por el general divino junto a su infinito. Mahoraga corta a Gojo y todos se cagan de miedo, hasta incluso Shoko está nerviosa y ya se fumó 30 paquetes de cigarro. Gojo se siente acorralado e inevitablemente piensa en el que lo traumó cuando aún era un adolescente, pero al mismo tiempo lo llena de coraje para cagar a palos al general divino. Pero como está adaptado al azul, los golpes de Gojo imbuidos con esa técnica no son tan efectivos. Como su producción de energía maldita está por los suelos, Gojo recurre a los encantamientos para potenciar sus rituales, y lanza un rojo para que Sukuna salga de las sombras donde se estaba recuperando del Black Flash. El rey de las maldiciones contraataca, usando una técnica de la era Heian, que consiste en lanzar un matafuegos a alguien que puede ver a través de los objetos. Mahoraga ataca a Gojo, anulando el infinito en el proceso, y Sukuna aprovecha la oportunidad para atacar de lejos utilizando el chorro de agua del elefante como sangre perforante. El peor profesor de la escuela de hechicería se da cuenta que Sukuna no es capaz de usar las 10 sombras y el relicario al mismo tiempo, así que no debe preocuparse de un desmantelar que lo agarre de sorpresa. Sukuna invoca otro Shikigami, que resulta ser una quimera de nombre Agito. Ahora la pelea es un 3 contra 1, pero Gojo no se caga y ataca al Mahoraga con rojo, haciéndole un poco de daño, pero no es el suficiente para matarlo porque él ya había comenzado a adaptarse a esa técnica. Pero Gojo no es tonto, él sabe muy bien que hay una única forma de destruir al general divino, y es usando el púrpura. Yuta, preocupado por su sensei, decide ir a pelear. Él está seguro que con Rika le pueden ganar al Mahoraga. El perdedor de Kashimo lo quiere detener, pero por suerte, Hakari calma el ambiente y le recuerda a Yuta que Gojo dijo que no interfieran, a menos que él esté más débil que ellos. O sea, digamos nunca, porque Gojo, aunque esté cansado, les puede ganar a todos los que están de mirones. Kukasuave les dice que se dejen de romper las pelotas y que no vayan porque serían un estorbo para Gojo. Mientras tanto, Gojo sigue peleando contra los dos Shikigami, mientras Sukuna está escondido en las sombras. Gojo no tiene problemas contra los dos, y Agito tiene un buen ritual inverso, pero no es rival para la técnica sin límites. Los dos Shikigamis están siendo humillados por Gojo. Sukuna se recalienta y lo caga a pedos al general divino para que se ponga las pilas. Su corona misteriosamente gira, a pesar de que ya está adaptado al infinito y a azul. Sin previo aviso, lanza un corte capaz de cortar el infinito de Gojo. Sukuna sonríe, como si hubiera encontrado algo que estaba buscando. Todos se cagan de miedo, porque no saben cómo hizo Mahoraga para cortar el infinito, y Shoko dice que esto es malo, porque el ritual inverso de Gojo está lento. Sukuna se une a la batalla, y al parecer Gojo está contra las cuerdas, pero el hechicero más fuerte de la actualidad le da vuelta a la tortilla, eliminando a Agito con azul.
Gojo está on fire y recupera su brazo gracias a que los Black Flash mejoraron el rendimiento de su energía maldita para acelerar el ritual inverso, y por primera vez en 1000 años el rey de las maldiciones se siente presionado. El profe Gojo sin problemas despacha a Sukuna y a Mahoraga con 2 Black Flash y se prepara para arrojar rojo potenciado con encantamiento. Sukuna se relaja, pensando en que va a dejar que Mahoraga reciba el rojo así se termina de adaptar, pero ese fue su peor error, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Gojo disparó el rojo hacia el cielo para que choque contra el azul con el que había destruido a Hito. Mahoraga recibe la orden de destruir azul, porque como ya está adaptado, no le va a costar hacer eso. Sin embargo, Gojo llega primero a defender azul, porque la fuerza de atracción lo hizo más rápido que el Shikigami. Ahí, la adaptación le jugó en contra al general divino. Sukuna sale de la sombra y dispara el chorro del elefante en un intento desesperado por destruir rojo, pero Gojo potencia azul con encantamiento para que de esa manera el disparo no cancele el casteo, y así las técnicas de rotación e inversión chocan para crear una expulsión de masa imaginaria sin límites, destruyendo al general divino de una vez por todas. Sukuna sale de los escombros, hecho pija. Sin el general divino, él no tiene manera de superar el infinito. Como dijo Kusakabe, Gojo ha ganado. Desde la perspectiva de los miembros de la escuela de hechicería, Sukuna no tenía forma de superar el infinito sin la ayuda de Mahoraga. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que durante la pelea, él ya había aprendido a hacerlo. El Mahoraga comienza el proceso de adaptación cuando recibe un ataque, y si recibe más ataques, eso acelera el proceso. Una vez ya adaptado, el proceso continúa, superando lo ya aprendido. La primera adaptación que obtuvo Mahoraga anulaba el infinito manipulando su energía maldita. Eso era algo que Sukuna no podía hacer, así que esperó una adaptación que le conviniera. La segunda era lo que él estaba buscando, pero aún así los cortes no eran similares al del Rey de las Maldiciones. En esencia, este corte era una ampliación del rango de efecto del objetivo, así que Sukuna decidió no solo cortar a Satoru Gojo, él decidió elegir como objetivo todo el espacio, y lo cortó, y mientras Gojo ocupe un lugar en ese espacio, también va a ser cortado junto a su infinito. Bueno, este capítulo generó mucho debate, así que voy a tocar los dos puntos más importantes. Gojo, en el aeropuerto, le dijo a Geto que Sukuna no lo estaba dando todo, y que dudaba que hubiera podido ganar aunque el rey de las maldiciones no hubiera tenido las 10 sombras. Y tiene razón, Sukuna utilizó la pelea de los más fuertes para aprender la manera de superar el infinito de Gojo. Si Sukuna hubiera usado su cuerpo verdadero, hubiera ganado el primer choque de dominios, porque lo tuvo cagando a Gojo hasta que este reinició su ritual, y Gojo admitió que fue agotador. Además, supongamos que Gojo sobrevive al primer choque de dominios. Eso no le aseguraba ganar los demás choques, porque Sukuna, al adaptar al Mojarra, se ponía en desventaja, ya que tenía que desactivar la ampliación y recibir de jeta los golpes de Gojo potenciados con azul al 120%. Y el otro problema fue de Gege, porque Sukuna usó por primera vez el corte que corta el mundo con apenas un brazo, pero luego en su pelea contra Kashimo, para usar el mismo corte, usó un encantamiento, una pose de manos y señaló su objetivo. El gato explicó eso como 30 capítulos después, porque en un principio Sukuna solo tenía que usar una pose de manos para usar esa técnica, pero como le faltaba una mano, se vio obligado a usar un voto vinculante. Luego de esa única vez, se vio obligado por el voto vinculante a usar un encantamiento y a señalar su objetivo, un proceso que le costaba usar 3 extremidades al mismo tiempo, más una de sus 2 bocas. Pero a pesar de que Sukuna había planeado la manera de derrotar a Gojo, él superó las expectativas del Rey de las Maldiciones poniéndolo en apuros, y por eso le dedica esas lindas palabras reconociendo su fuerza. Bueno, ese fue el resumen de la pelea de los más fuertes. Como esta serie de short recibió muchas interacciones, también voy a resumir la pelea final de Sukuna contra la escuela de hechicería.